mi nombre es Mariel Carboni y soy abogada especialista en Derecho Tributario. En esta oportunidad les voy a comentar un artículo que escribí titulado Reformulación metodológica del Derecho Tributario y Financiero, la Constitución Financiera. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa el concepto de Constitución Financiera? El concepto de Constitución Financiera es una elaboración doctrinaria para explicar el conjunto de disposiciones financieras reunidas en la Constitución. Es decir, puede ser definido como un subsistema de la Constitución que conceptualiza y regula cómo debe ser financiada la propia Constitución. Es una respuesta constitucional a la pregunta sobre cómo debe financiarse el Estado Federal de Derecho. En primer lugar, en este artículo veremos las relaciones entre el área del derecho positivo con el resto del ordenamiento jurídico. Para ello debemos distinguir dos grandes grupos. En primer lugar, la relación que la Constitución Financiera mantiene con el resto de las normas constitucionales. Y por otro lado, las relaciones que el derecho financiero tiene con otras ramas del derecho, tales como el derecho administrativo, el derecho sancionador, el derecho internacional, etc. Ahora, por razones de brevedad, aquí nos referiremos a las relaciones de la Constitución Financiera con el resto de la Constitución. Para ello, debemos estudiar dos principios: el principio de sistematicidad y el principio de instrumentalidad. El primer principio puede entenderse como la tesis de interconexión. En tanto, es muy difícil estudiar un subsistema sin recurrir a otro subsistema, porque están íntimamente relacionados. En segundo lugar, y de la mano del derecho constitucional español, nace la teoría de la instrumentalidad, según la cual el tributo es un instrumento del gasto público. Esto nos lleva entonces a la indefectible conclusión de que toda administración financiera es un medio para un fin, que es la propia Constitución. Hasta aquí entonces hemos planteado una reformulación metodológica del derecho tributario y financiero. Históricamente, el origen de nuestra materia se centró en estudiar el tributo y sus fines, pero debemos reformular la materia y comenzar a estudiarlo desde la Constitución Financiera. ¿Para qué nos sirve un conjunto de normas si no podemos aplicarla a la práctica? Para que los derechos y garantías sean operativos, es necesario siempre el aparato financiero. En este punto del análisis me permití estudiar cómo el sistema financiero solventa un derecho. Para ello hice un breve estudio sobre cómo fueron financiados los distintos derechos en el año 2020. Recordemos que en ese año el mundo atravesó una pandemia producto del COVID-19 y para reducir los contagios se realizaron largos meses de cuarentena sin que muchos sectores pudieran trabajar, agravando la profunda crisis económica y social que el país venía atravesando. El gobierno de turno entonces, para mitigar los efectos económicos que esta situación estaba causando en la población, asignó la mayor cantidad posible de recursos al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los datos fueron extraídos de la página presupuestoabierto.gov.ar, donde podemos encontrar los gastos de cada jurisdicción, subjurisdicción y entidad, todos los ministerios y agencias públicas. Bueno, lo podrán ver en el artículo, hay 10 jurisdicciones con mayor participación durante ese año 2020, entre las que podemos encontrar obviamente el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Servicio de Deuda Pública, el Ministerio de Educación y obviamente el Ministerio de Salud. A continuación, realizo un correlato entre estos ministerios y qué derecho quieren garantizar. Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tiene un correlato con el derecho del trabajo en el artículo 14 bis establecido en nuestra Constitución Nacional. Intenta garantizarlo. Es decir, como podrán observar a lo largo del artículo, cada derecho consagrado en nuestra Constitución tiene su correlato necesario en las jurisdicciones del presupuesto, lo que nos conduce a sostener que los derechos y recursos están íntimamente relacionados en una relación de causa-fin, y nos lleva a concluir que existe una Constitución Financiera consagrada implícitamente en nuestra Constitución Nacional para asegurar la operatividad de todos los derechos en ella consagrados. En este punto del análisis que venimos haciendo, debemos preguntarlo: ¿todas las constituciones empíricas tienen una Constitución Financiera? En las constituciones del siglo XIX, como la Constitución de la Nación Argentina, no existe un apartado específico para las instituciones financieras, sino que todas las normas financieras se encuentran dispersas en el texto constitucional.
Por ejemplo, las contribuciones, los impuestos, crédito público, recursos, etc. En cambio, en las constituciones del siglo XX, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, enumera los recursos en un capítulo específico, en particular dándole así la preponderancia a la temática planteada en este trabajo. En el capítulo 17 denomina Economía, Finanzas y Presupuesto y aborda toda la cuestión financiera. En conclusión, y los invito a que lean mi trabajo, en este trabajo he intentado redefinir el marco teórico de nuestra materia, que fue virando desde poner el centro en el tributo y sus fines, fiscales y extrafiscales, hasta entender que nuestra rama jurídica estudia cómo deben ser financiados los derechos establecidos en la Constitución. Y ese financiamiento se encuentra nada más ni nada menos que en el propio texto constitucional.